lo que respecta al análisis descriptivo, a esta bioestadística descriptiva, ¿sí? Que son las medidas de formas. Poco usadas, pero es necesario que los conozcan porque también nos sirve para analizar y describir el fenómeno como tal, por ahí en un solo dato o en una sola gráfica, ¿sí? Y esto además va relacionado con esa campana de Gauss que hemos visto, ¿ok? Entonces, las medidas de forma, a ver, si en un principio hicimos y nacimos en la descriptiva como frecuencias y porcentajes, esa tablita, que es lo más práctico y sencillo, pero a veces no es suficiente, ¿no es cierto? Entonces, por eso hemos ido viendo las otras formas de mediana, moda, asimetría, kurtosis, deciles, percentiles, desviación estándar, etc. Y también podemos llegar a decir, bueno, queremos más resumido todavía la información, que no sea simplemente una frecuencia de porcentajes y números, sino por qué no resumirla aún más, obviamente con un carácter de mayor valor, ¿no es cierto?, que es estas medidas de forma. No solo tener, bueno, la frecuencia y porcentaje. Entonces, estas medidas de distribución nos permiten identificar la forma en la que se separan o se aglomeran los valores, ¿sí?, de acuerdo a su representación gráfica. Y otra vez les digo, esto va relacionado con lo que es la campana de Gauss. Su utilidad radica en la posibilidad de identificar las características de la distribución sin necesidad de generar gráficos. A veces no necesitamos generar los gráficos con estas medidas, ¿sí? Obviamente lleva un procedimiento también, pero ya con datos vamos a ver los parámetros que maneja para interpretarlos. ¿Y de quién estoy hablando específicamente? Esas medidas de forma son el coeficiente de asimetría o simplemente la asimetría y la kurtosis. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en estos dos temas hoy. El coeficiente de asimetría nos permite identificar las características de la distribución. Si los datos se distribuyen en forma uniforme alrededor del punto central, es decir, de la media aritmética o del promedio. Entonces, en un cierto punto hemos visto esa distribución, esa desviación. Ahora vamos a resolver, bueno, en qué tanto se concentran hacia un lado y luego posiblemente qué tanto se concentran en cantidad en donde estén, ¿sí? Entonces esta vez vamos a ver las características de distribución, es decir, a qué lado del punto de los datos de la media aritmética se encuentran. Entonces la simetría presenta dos, ¿sí?, porque la parte simétrica no es tan considerada, ¿no es cierto? Entonces, pero de todas maneras se las clasifica en estas formas, las asimétricas, en tres. Cada uno de los cuales define la forma concisa cómo están distribuidos los datos respecto al eje de asimetría. ¿Y a qué me refiero? Entonces, si estamos hablando de una curva normal, esta campanita de Gauss que hemos visto, y además, es decir, del lado izquierdo es lo mismo del lado derecho, bueno, ahí hablábamos como si fuera una curva simétrica, ¿no es cierto? Entonces, ¿no?, pues les decía, por ahí son dos nada más, pero la teoría nos dice, bueno, clasifiquen en tres, la simétrica y las dos asimétricas. Entonces, otra vez tenemos aquí, entonces mi lapicito. Bueno, entonces quiere decir que partiendo, ¿sí?, del eje central, que en este caso hemos tomado el promedio o la media aritmética, quiere decir que los datos están concentrados alrededor de este promedio. ¿Y concentrarse en qué sentido? Que hacia el lado izquierdo los datos menores son la misma cantidad o proporción, como quieran, que los que están distribuidos del lado derecho o del lado positivo o del lado alto, ¿sí? Entonces, nada más nos dice que, por decir, si hablamos de tallas, que los que son bajitos, por decir al 1,76 de promedio de los bolivianos, los que estén abajo de esos están en la misma cantidad de distribuidos respecto a los que son más altos de 1,76. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos que a partir del promedio, a ambos lados se encuentran bien distribuidos o normalmente distribuidos, ¿sí?, y en igual de condiciones además. Por eso es que ha ido formando una campanita de Gauss. Ya esto llamamos nada más la curva asimétrica. Pero por el otro lado, si nos dice que es una curva asimétrica positiva, es decir, que a partir del promedio o de la media aritmética, los datos no se han agrupado de igual forma, ¿sí? Entonces,
En este caso, los datos se han agrupado principalmente en el rango más alto del promedio, ¿sí? Y a esto se va refiriendo. Se han ido aglomerando más los datos del lado derecho, del lado positivo, de los valores más altos respecto al promedio. Y obviamente queda en menor cantidad, ¿sí?, los datos en el lado izquierdo o datos bajos. Por eso es que nos forma una asimetría. Los dos lados no son iguales. Y lo mismo pasa cuando los datos se van al otro extremo ya también, ¿sí?, al lado negativo, al lado izquierdo del eje de la simetría. Entonces, los datos principalmente se han acomodado en los datos bajos, ¿sí?, en los datos de menor valor, versus los datos altos. Entonces, otra vez nos forma una asimetría. Vean la diferencia entre algo simétrico y dos asimetrías, uno positiva y otro negativa. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo como coeficiente de simetría o simplemente asimetría. Bueno, ¿cuál es la fórmula? Es esta, ¿sí? En general, es lo único que tenemos que ir encontrando respecto a los datos, ¿sí? El punto, el promedio, ¿sí? Y bueno, nada más ir reemplazando la n, que es la población, los números, etcétera, ¿sí? En este caso elevado a 2/3, algunos están elevados al cubo, otros al cuadrado. ¿Sí? No los voy a preguntar en este caso, vamos a ver los ejercicios. Pero vean, que es G1, obviamente, el coeficiente de simetría, el X1 son los datos de valores, el X con las rayitas de es la media de la muestra, y bueno, la N y la frecuencia del valor. Pero ¿cuál es la interpretación que es lo que más nos importa? Que obteniendo los datos, nos dice, si el valor que hemos obtenido es igual a 0, entonces estamos hablando de que existe aproximadamente, acuérdense de esta palabra, siempre es aproximada, de la misma cantidad de valores en los dos lados de la media. Ahora, como nada es perfecto, ¿no es cierto? Y difícilmente nos salga 0, 0, 0, 0. Entonces nos habla de parámetros. Es decir, si es que le sale más 0,5 o si es que le sale hasta menos 0,5, aún así hablamos de valores que están iguales a 0. ¿Sí? Entonces, hasta ahí consideramos algo igual, que en ambos lados se encuentran las mismas cantidades. Pero si los datos que hayamos obtenido de esta fórmula son mayor a 0, ya estamos hablando de una asimetría positiva, ¿sí? Es decir, que los datos principalmente se están reuniendo en mayor cantidad hacia el lado derecho o hacia los valores más altos versus el lado izquierdo. Y obviamente cuando los datos nos salen menor a 0, bueno, hablamos de asimetría negativa, es decir, que los datos se aglomeran principalmente o se reúnen en la parte izquierda de la media. Obviamente, desde luego, entre mayor número sea, ya sea positivo o negativo, mayor será la distancia que separa la aglomeración de los valores respecto a la media. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Entonces, esta gráfica nos dice, bueno, esta es una curva simétrica, es decir, que los lados respecto a la media o moda o mediana son iguales tanto de un lado izquierdo como del lado derecho, o son iguales tanto de los valores altos como de los valores bajos. Entonces decimos, bueno, la curva es simétrica, ¿no es cierto? Como en principio habíamos dicho, o insesgada, es otro sinónimo, donde los valores son iguales a 0. O, acuérdense otra vez, es el límite del parámetro no es 0, 0, porque nada es perfectible, entonces más 0,5 o menos 0,5. El sesgo positivo o la aglomeración de datos principalmente al lado derecho o a los valores altos, llamamos como asimetría de sesgo positivo, es decir, todos los valores, o mejor dicho, toda la mayor cantidad de valores están situadas principalmente en el lado derecho, en los valores altos de la mediana moda, ¿sí? Entonces, a veces en estos datos varía nuestra media, ¿sí? Varía nuestra mediana, nuestra moda, en principio. Y obviamente lo opuesto, ¿no? Que cuando los datos están ubicados principalmente al lado izquierdo o al lado bajo de la mediana moda, bueno, hablamos de una asimetría con sesgo negativo, ¿sí? Entonces, esta es nuestra interpretación, que al final nos termina diciendo ¿es simétrica? Si no es simétrica, es asimétrica positiva o negativa, ¿sí? Nada más. Y obviamente estamos describiendo, miren, la cantidad de X datos respecto al tema en particular que hayamos visto o se tome, pero con un solo dato, mayor o igual a 0 o menor o igual a 0, ¿no es cierto? Y bueno, si hacemos una gráfica más, que incluso no podemos hacer la gráfica, ¿sí? Pero si dan los valores
Nos dan así, nos quedamos con eso. O si no, hacemos más completo, ¿no es cierto? Con grafía y decimos, bueno, vean la gráfica, la mayor cantidad de datos está a tal lugar, o está igual. ¿Sí? Nada más para esto. Y luego vemos, a ver, antes, dudas, consultas sobre el coeficiente de asimetría. Hola. Listo. Vamos a ver la kurtosis, ¿sí? Es la otra medida de forma, ¿sí? Esta medida determinará el grado. El otro nos dice la característica, qué tanto están distribuidos, qué tanto están dispersos, ¿sí? Alrededor de la media. Y ahora vamos a ver qué tanto están concentrados, es el grado, ¿sí? Si realmente es alto el grado, moderadamente o bajo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver esa parte. Entonces, la presencia de los valores en región respecto al punto de distribución, al punto central, ¿sí? Por medio del coeficiente de kurtosis podemos identificar si existe una gran concentración de valores, a la que vamos a llamar leptocúrtica. Si es una concentración normal, mesocúrtica, o si es una baja concentración llamada como platicúrtica. Acuérdense que estas palabras, incluso en parasitología, lo están uniendo, los platelmitos, etc. Entonces, nada más que los usamos para también entender lo que significa en cuanto a curvas o a distribución de datos. Aquí llamamos entonces normal o mesocúrtica esos datos que están realmente bien proporcionados, ¿sí? Respecto al grado de concentración. Y obviamente, si tenemos una mesocúrtica, también podemos compararla con una campanadera o normal, ¿no es cierto? Entonces, normalmente forma una campanita. ¿Qué es lo que nos llama la atención? La leptocúrtica, donde los datos realmente son muy altos, ¿sí? Alrededor de la media. Entonces, a esto podemos llamar que los datos están realmente en mayor cantidad de lo normal y por tanto los llamamos como lepticúrtica. Y el opuesto, ¿no? Que están más o menos aplanados, chatitas, etcétera, a las cuales llamamos platicúrticas, que casi están planos en su distribución. ¿Cierto? Entonces a esto llamamos los diferentes grados de concentración. Obviamente a esto llamamos kurtosis, leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Otra vez, solo les vemos a la fórmula, ¿sí? Que en realidad los datos son los mismos, lo que varía es menos 3 y alguna elevación a la potencia aquí al 4, etc. Pero lo que nos interesa todo es la interpretación. ¿Sí? Entonces tenemos esta gráfica, vean los 3 en 1. Cuando hablamos de platicúrtica, casi planos, la mesocúrtica, que es la que consideramos la normal, y la leptocúrtica, es que realmente están muy elevados los saltos en relación al promedio. Entonces, otra vez, cuando son igual a 0, las llamamos mesocúrticas. Y otra vez, como no es nada es exacto, ¿no es cierto? Entonces, nos manejamos con parámetros de más 0,5 y de menos 0,5 hacia ambos lados, ¿sí? Pero de todas maneras, ahí hablamos de encontrar una normalidad de datos. Cuando es mayor a 0, ¿sí? Significa que la distribución es leptocúrtica o apuntalada, es decir, que está muy elevado respecto a la normalidad de datos. Y cuando es menor a 0 los resultados o la parte numérica, bueno, hablamos de una distribución platicúrtica, es decir, que es bien distribuido y plano y bajo en general, casi nada sobresale, ¿sí? Entonces, esa es la interpretación respecto a la operación matemática que hagamos, ¿no es cierto? Entonces, igual a 0, obviamente con el parámetro de más menos 0,5, mayores a 0 y menores a 0. A ustedes me dirán, si me sale 0,4, ¿es leptocúrtica? No, es igual mesocúrtica, ¿no? Vamos a hablar apropiadamente. Si es mayor a 0,6, por decir, ya hablamos de leptocúrtica. Y si es menor de menos 0,6, ya hablamos de platicúrtica, ¿no es cierto? Entonces, esto es respecto a la kurtosis. ¿Duda o consulta? Bueno, entonces, vayamos a esto de las medidas de forma, ya en ese complemento de las normalidades, ¿sí? Que habíamos visto en el tema anterior respecto a la campana de Gauss o a la curva normal, ¿sí? A esa distribución normal.
esa distribución, la mayor cantidad representan el 65%, el 68%, pero luego las tallas bajas, por si las tallas altas se distribuyen, los pesos bajos y los pesos altos en relación a lo normal, al promedio, se distribuyen equitativamente. ¿Sí? A esto llamamos de normalidad. ¿Pero en qué nos sirven estas medidas de forma? ¿Sí? Cuando la distribución de los datos cuenta con una simetría igual a 0, o en ese parámetro de más o menos 0,5, y además la kurtosis es igual a 0, o otra vez en el parámetro de más o menos 0,5, hablamos de una curva normal, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estos datos en la forma, realmente comprobamos y certificamos nuestra distribución de datos en forma normal de cualquier fenómeno que hayamos estado viendo, ¿sí? Este criterio es de suma importancia, ya que para la mayoría de los procedimientos de la estadística inferencial, es decir, ya nuestros próximos temas, se requiere que los datos se distribuyan normalmente. Entonces, para analizar realmente algunos temas o la mayor cantidad de temas en inferencia, necesitamos hay que tener una curva normal, ¿sí? De distribución, ¿sí? Para hacer más preciso el análisis. La principal ventaja de la distribución normal radica en el supuesto que el 95% de los datos obviamente se encuentran en las más o menos 2 desviaciones estándar. ¿A qué me refiero con esto? Y esto para que se acuerden de la anterior clase. Normalmente hemos dicho que la mayor cantidad de los datos que hayamos visto, peso, talla, glucemia, no sé, complicaciones neurológicas, lo que veamos, ¿sí? Que dice que se encuentran principalmente alrededor de la media, ¿sí? Y alrededor de la media, como parámetros hemos dicho, es menos una desviación estándar y más una desviación estándar. Quiere decir que el 68% de los datos que tengamos están en esa cantidad. Entonces hablamos de una distribución normal. Y más aún, si tenemos estos datos, ¿sí? De asimetría y kurtosis, no solo nos dice, no solo su 68% de datos está dentro de la normal, sino que además el 95% realmente está dentro de la normalidad. Y el 95% vamos a considerar como los parámetros, allá no a menos 1, sino a menos 2 desviación estándar y a más 2 desviación estándar. Entonces quiere decir que dentro de lo general, nuestros datos que hayamos obtenido están dentro de un parámetro normal versus otra población, ¿sí? O la misma población anteriormente. Entonces a esto llamamos la certificación de una curva o distribución normal de datos, ¿sí? Y a esto se refiere esto. Entonces vean que estamos complementando nada más en lo que nos dice en la campana de Gauss, que principalmente la kurtosis y la simetría, si es que consideramos normalidad, tienen que estar en estos valores. Y si no, obviamente ya vamos viendo esas distribuciones anómalas, podemos decir, o diferentes, al fin y al cabo, respecto a una normalidad de datos que antes habíamos obtenido en otro lugar o anteriormente en otras fechas respecto a la misma población, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Que la mayor cantidad de enfermedades de niños ya haya representado las enfermedades diarreicas y luego las respiratorias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si a lo largo del año se ha ido distribuyendo así, bueno, está dentro de lo normal. Pero por ahí ha habido alguna alteración, que en un principio, no sé, se haya contaminado el río, etcétera. Entonces ha habido mayor concentración de diarreas por un lado versus los respiratorios, etcétera. Entonces ya hablamos en otras circunstancias del análisis, ¿sí? Consultas, dudas hasta aquí. Bueno, ven que el tema es cortito y obviamente vamos a hacer un resumen ahora de todo lo que hemos ido viendo. ¿Cuáles son las medidas descriptivas al margen de el porcentaje de la frecuencia de datos que hemos ido viendo? Que vean que no solo son eso lo descriptivo en análisis, sino también hemos ido viendo estas otras medidas, la descentralización, la deposición, dispersión y forma. ¿Cuáles son las descentralización, por ejemplo, que hemos visto? Diana, ¿cuáles son las medidas de descentralización? Diana.
Doctor, es la media, la mediana y la moda. Perfecto. No sé dónde estará viendo. Entonces, la media y la mediana y la moda. Vean que a partir incluso de eso, hemos ido haciendo todas las otras medidas, ¿no es cierto? Entonces, no solo es lo único, sino también es lo básico para ir analizando las otras. Lo mismo es que ya van a ver que para la parte analítica, obviamente vamos a partir de esa frecuencia y porcentaje, pero vamos a pasar por la media, la mediana, la moda y las otras medidas, ¿sí? Entonces nos indican los valores respecto a los cuales los datos se parecen, están agrupados, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde? ¿Hacia qué dato que de la distribución están mayormente agrupados? ¿Sí? Por eso hemos ido viendo la media, la mediana y la moda. Los de posición, Saraí. No recuerdo, doctor. ¿Cuándo vas a recordar? Otra vez vamos a recordar días antes del examen. Kenia, ¿cuáles son las medidas de posición? No me acuerdo, doctor. 8. ¿Y ahora? Dionisio. Doctor, quizás las variables, la mediana. Pero está con la descentralización, la mediana. ¿Cómo? Estamos viendo en la casilla de centralización. Ay, ¿qué están atendiendo? Ana. ¿Qué más? ¿No es cierto? Hemos visto los cuartiles, los deciles y percentiles. También tenemos los quintiles, hemos dicho que no lo hemos tocado. Que nada más dividen los datos en partes iguales. ¿Sí? Si hablamos de dividir en 100 partes, bueno, los dividimos. Pero lo que nos importa en estas de posición son los cortes. ¿Dónde están los cortes? Si queremos 100 partes iguales, bueno, tenemos que hacer 99 cortes. Si queremos hacer 4 partes iguales, tenemos que hacer 3 cortes. Y buscamos esos datos, los cortes, ¿sí? Entonces, estos son las medidas de posición que dividen un conjunto ordenado en datos, en grupos, en la misma cantidad. Otra vez. Hay un infiltrado. A ver, ángeles, ¿cuáles son los de dispersión? ¿Está Ángeles? ¿No está? Andrea Alanes. Variación, la desviación y el rango. Exacto. Rango, recorrido, la varianza, no variación, porque variación es muy general. La desviación estándar del coeficiente, ¿sí? Entonces, estas nos indican la mayor o menor concentración de los datos con respecto a las medidas de centralización. Y obviamente las últimas que acabamos de ver, las de forma, ¿no? La simetría y la kurtosis, ¿cierto? Entonces, indican el tipo de curva de distribución. Entonces, en resumen, son las medidas que hemos ido viendo de forma descriptiva, de ese análisis descriptivo que les he ido mencionando. Algunos tips, digamos, ¿no? ¿Cuál es la elección? ¿En qué momento se usaría por si la mediana, la moda, etcétera? ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos variable nominal en ese estudio descriptivo, podemos usar la moda, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo que más datos se reproduce o se repite en la población? Si hablamos de variables ordinales, podemos usar la moda, la mediana, los percentiles. Si hablamos de variables continuas, ¿no? Con distribución asimétrica podemos usar la mediana y los percentiles. Y con distribución simétrica como urbana normal, la media, la desviación estándar. ¿Sí?
Ven, son unos tips, obviamente no es regla, pero son unos tips de en qué momentos usar las medidas descriptivas. Lo importante aquí es para qué estamos usando, para qué me sacan una media. Y ahorita les voy a mostrar, les anticipé al grupo de práctica de ahí, como esta mañana estaba en defensas. Les voy a decir, algunos me ponen por poner, otros sin saber, al peor todavía. Pero es, ¿para qué me sirve sacar por sí la moda? ¿Sí? O sea, que es por hacerlo más bonito mi investigación. ¿Cuál es el propósito de hacer una medida descriptiva? Y hemos ido viendo que en general estas medidas descriptivas que hemos ido viendo son mucho más científicas respecto a una simple frecuencia o porcentaje. ¿Sí? Nos llevan un poquito más de análisis, ¿sí? De profundidad. Y obviamente después vienen los análisis realmente profundos, ¿no? Pero bueno, son tips nada más. Consultas, dudas. Listo. Les voy a mostrar justamente esos trabajos de investigación de esta mañana, calientitos. Obviamente yo ya los había revisado antes, ¿sí? Pero siempre tengo que esperar a que defiendan para luego usar su documento, ¿no? En este caso son trabajos reprobados, ¿sí? Obviamente. Qué feo que una maestría esté así. Entonces vean ahí en este título. ¿Qué le falta a este título? Así a simple vista y rápido. ¿Podría ser el año, doctor? Exacto, la temporalidad, ¿sí? Por ejemplo, otra que aprobaba le faltó poner, y si puso 2020, pónganle, ¿sí? Puso, erróneamente, porque el trabajo lo había hecho en 2019. Y si estoy hablando justo del eCampus, no es la misma realidad este año del eCampus que el año pasado, ni en los docentes ni en los estudiantes, ¿no es cierto? El año pasado ni se mosqueaban ustedes que había, ¿no es cierto? En eCampus, un Moodle. Pero si me mantenía la fecha de 2020, paliza para ese trabajo de investigación. Porque es otra nuestra realidad con la plataforma. Entonces, sepan, y es que vean qué importante es poner la fecha, o la temporalidad. Vamos a ir repasando lo que además vamos a ir haciendo y alzar la noticia de la mayoría, ¿no es cierto? Que nos vamos a dedicar al protocolo de investigación. Ya no vamos a llegar a hacer el total de recolección de datos y análisis de datos. Obviamente les voy a dar en práctica y además por puntos una base de datos para que me vayan analizando. Tampoco se van a ir así de simple. Entonces vean el índice, ¿no? Que hemos ido viendo. Planteamiento del problema, formulación del problema de investigación, justificación, aporte teórico, práctico, científico de relevancia social, objeto de estudio, campo de acción, objetivos generales específicos. En este caso, hipótesis, identificación de variables. Van a ver algunos errores, ¿sí? Marco con vean el índice y otra vez vamos a reforzar su marco contextual. En este caso, miren, solo ha puesto esto, que no es lo correcto, solo ha puesto un tema y por ahí se ha equivocado o se ha faltado en el pero estos son detallitos, ¿sí? El resumen, bueno, no os voy a mostrar porque no vamos a hacer resumen del protocolo. Introducción, planteamiento del problema, vean el planteamiento del problema, ¿sí? Y esto, si bien no lo ha puesto el título, como les decía anteriormente, algunas universidades les piden o otros, ¿no? Que estamos hablando de la problemática, de ese argumento respecto al problema que queremos investigar, ¿sí? Entonces, ven, ha ido hablando, bla, 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 2 planas, 3 planas, 4 planas, 5 planas, casi 5 y medio. ¿Cuánto han hecho ustedes? Modo de práctica. En general, ¿cuánto les había pedido? A ver, las que no se acordaban. Saray, ¿cuánto has hecho de cantidad de problemática? Doctor,
En problemática, en práctica, ¿cuántas de cantidad de planas has argumentado o has relatado? No, no me acuerdo. Por supuesto, para la próxima semana tengan lista todos sus trabajos que han ido haciendo, porque vamos a ir revisando y otra vez organizando de poco. Kenia, ¿cuánto habías hecho vos? Doctor, hice poco, creo que solo 2. Bueno, les había pedido una plana, ¿se acuerdan? Ay, Media plana. entonces, Pero ha sido a modo de práctica. Y ahora cuando avancemos desde la próxima semana, me van a realmente profundizar sus temas y hacer lo correcto. Luego viene lo que es la formulación del problema. ¿Qué le falta otra vez a este problema? Temporalidad. Temporalidad, ¿no es cierto? Y ella, bueno, ella ya lo he dicho, ¿no? Aquí estaba viendo 2 temas. Habilidades comunicativas y... ¿dónde está? Bueno, en este tema, si bien he hablado de como la línea de investigación que he hecho respecto a habilidades comunicativas, no me he hecho nada de actividades comunicativas. ¿Sí? Se ha ido a otro tema y vamos a ver por qué. Luego tenemos la justificación, que otra vez les he pedido, ¿no es cierto? 3, o una planita les he pedido. Vean, 1, 2, en este caso la que bien resumido. El objeto de estudio del campo de acción. Si estamos hablando de un proceso, otra vez se ha confundido aquí la señorita. Entonces, si hablamos del campo de acción, ¿en dónde van a trabajar? En este caso de investigación era justamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este es el campo de acción y yo lo he puesto como objeto de estudio. Sí, ¿y cuál era el objeto de estudio? Estrategias metodológicas. Vean que aquí, y aquí adelántense, aquí estamos hablando de estrategias metodológicas y habilidades comunicativas. ¿Sí? Ella ha querido hacer 2 variables, principalmente. Pero lamentablemente en su investigación no ha hecho nada de estrategias metodológicas. Y justo estrategias metodológicas es la esencia de esta maestría como tal, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Vayamos con su objetivo. Por favor, siempre pongan números, no hagan esto como ya les he dicho a algunos de ustedes, ¿no? Para identificar objetivo específico 1, 2, ya. ¿Has completado tu objetivo específico 1? Sí, ¿qué has hecho para eso? Otra vez, vean qué le falta a su objetivo general. Temporalidad. ¿Sí? En este caso, si bien pretende diseñar una estrategia metodológica, pues quiere decir que ya ha habido un estudio previo, ¿sí? Por un lado, que ha dicho estas son las falencias, por tanto, se sugiere que se haga una estrategia metodológica. Bueno, estoy tomando esas referencias como continuidad. Pero si no tienes ese estudio previo, ¿sí? Puedes plantearte este objetivo general, pero sí o sí tienes que recabar los datos de evidencia de que algo está mal o algo está regular para que luego propongas tal estrategia. Porque si no tienes esa base, ese sustento, ¿de qué sirve la mejor propuesta en este caso? Y no sirve de nada. Aquí les voy a mostrar la diferencia. Dice, caracterizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. ¿Sí? En este caso, esto es una tarea de investigación, no es un objetivo específico de investigación. ¿Sí? Porque, ¿qué ha hecho ella? Lo ha puesto en el marco teórico, esto de caracterización, cómo es el proceso de aprendizaje, qué es proceso de aprendizaje, qué es enseñanza, etc. Pero es una tarea que sí o sí lo tenían que hacer. ¿Sí? Entonces, chao, no ve como objetivo específico. Bien, determinar las habilidades comunicativas, que vamos a ver su cuestionario y van a ver su cuestionario de lo pobre que hacía, que es lo que más o menos ha llegado a hacer, pero de estrategias metodológicas ni fu ni fa a buscar. Y vean esto, y esto es lo que quiero que vean además. El objetivo general nos dice diseñar una estrategia metodológica, ¿sí? Y el objetivo específico último dice elaborar una estrategia metodológica. Vean que es lo mismo que un objetivo general. Pues, ¿para qué redundar?
ya esto automáticamente se anula este objetivo específico, porque no estás queriendo hacer lo mismo que has dicho en tu objetivo general. Es decir, si los objetivos específicos son los caminos y las herramientas para llegar a ese objetivo general, ¿por qué poner la misma herramienta o el mismo objetivo general abajo? ¿Sí? Entonces no va en este caso. En el caso de actividad de defender, en su operación de variables. A ver, espera. Eso también quiero. Vean lo que ella ha puesto. Identificación de variables, variable independiente y variable dependiente. Pregunta para todos. ¿Cuándo les he dicho que tienen que usar esta nomenclatura de variable dependiente e independiente? Y seguido diciendo en las prácticas. ¿Cuándo tengo que usar? En teoría, obviamente, también, ¿no? ¿Cuándo tenemos que usar esta nomenclatura de variable dependiente e independiente? Cuando es un nivel explicativo. Exacto, cuando hablamos de causalidad, ¿no es cierto? Esa causa y efecto. Sí, y vamos a ver ahorita el diseño metodológico. A ver, vamos a ver si es, al fin y al cabo, un explicativo, causa-efecto o experimental. Vean su operacionalización de variables. Dice, variable dependiente, habilidades comunicativas. Ahí está la conceptualización. ¿Sí? Vean aquí, ha puesto de dónde la fuente del concepto. Las dimensiones, ¿no? Habilidades sociales, habilidades psicológicas, habilidades cognitivas y habilidades tecnológicas. Y esas dimensiones del concepto a sacar. Muy bien. Indicadores, que sí o sí se implican los indicadores, ¿no? ¿Cómo van a medir las habilidades sociales? Dice, conversación con el público, relacionamiento con la gente y grupos, tipo de lenguaje que usa, actitud con la gente. Y vean las preguntas que ha hecho, porque al final estamos viendo que más o menos un cuestionario hecho, ¿no? Pero vean, ¿qué tipo de habilidades sociales considera que tienes? Y vamos a ver el cuestionario. Converso siempre con el público. Vean que para todos estos indicadores que ha puesto, ¿sí? Ha hecho una sola pregunta con opciones. Otra vez les digo, si yo les pregunto a ustedes, ¿saben de metodología de investigación, sí o no? Sí, me van a decir todos, ¿no? Entonces, ¿ya para qué vas a dar un parcial? No, pues no, tengo que preguntarles por lo menos unas 10, 15, 20 preguntas para realmente si saben, saber si saben o no saben. Lo mismo pasa aquí. A mucho que les haga una preguntita, a mucho más, sí, no, responderé esto y ya está. Pero vean la insuficiente cantidad de datos para poder llegar a analizar. ¿Sí? Vean esto sobre estrategias metodológicas, que bien bonito lo ha planteado. No ha buscado nada, no ha recolectado nada de datos. Ven, este es el capítulo 1, marco teórico. Dice, no, nos habla de los antecedentes de la investigación, bases filosóficas, etnológicas, conceptos, bla, 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 etc. Obviamente todo lo que está aquí tienen que saber, ¿no? Si les pregunto algo de ahí no saben, yo digo, bueno, se lo han hecho que hacer o simplemente en copia y pegué y ya válido. Además ha habido una que ha plagiado y caos maestría en sí parece por plagio. Todito había copiado y pegado. Lo único que ha cambiado, en vez de poner por lo que estaba originalmente Santa Cruz, lo ha puesto Zucker. Después todo, hasta los datos ha copiado, lamentablemente. Parece que hay programas, ¿no? Para ver plagios. Marco contextual, nos habla de ingeniería comercial, del lugar. Veamos esto. Marco metodológico, tipo de investigación. Dice con enfoque positivismo. Él se ha hablado del enfoque cual y cuantitativo y mixto, ¿no es cierto? Desde un principio de año.
principalmente en salud lo hacemos cuantitativo y 1% lo hacemos mixto. Bueno, como estamos en un área de las ciencias educativas sociales, bueno, aquí hablamos de enfoques positivista, sociocrítico, etcétera, ¿sí? Pero vean, aquí nada más dice, es descriptiva, bien, ya que se limita a describir el fenómeno. ¿Están conformes con ese concepto de tipo de investigación descriptiva? Cuando hablamos de un tipo de investigación descriptiva, obviamente el versus es el analítico, ¿no es cierto? Cuando describe sus variables. Las variables, generalmente, exacto, generalmente una variable, ¿no es cierto? A veces puede haber más, pero generalmente se describen esas variables, pero de forma además, mediante qué métodos estadísticos, frecuencia, porcentaje. Ahora que ustedes ya conocen, a través de la media, pueden decir, a través de la kurtosis, a través del rango, a través de la desviación estándar. Dice corte transversal, ya que se realiza en un tiempo establecido, 2018. ¿Cuándo hablamos de estudio transversal o longitudinal? Transversal cuando se hace por una sola vez y longitudinal cuando es más de una vez. Cuando se recoge datos, ¿sí? Sí, se recoge datos. Por una sola vez, única sola vez a cada sujeto, y longitudinal cuando hacemos más de una vez las recogen de datos. Entonces, otra vez, ¿está coherente esta parte de la transversalidad aquí? ¿En una tesis de maestría? No, ¿no es cierto? Cualitativa. Métodos. ¿Dónde está lo que quiero mostrar? Técnicas de investigación. Instrumentos de investigación, dice. La encuesta o el cuestionario es el instrumento. ¿Cuál es? La encuesta. Y la encuesta es la técnica. Perfecto. La encuesta es la técnica y el instrumento es el cuestionario. Y vean además lo que les he ido mostrando en práctica, ¿no? La escala de Likert. Ahí te vamos a ver cómo ha hecho la escala de Likert. Población y muestra, lo que estoy hinchando. Y otra vez les digo, ¿por qué es importante la unidad de análisis? Nos dice, las poblaciones, además dice, ¿no? Constituyen un total de estudiantes de la carrera de ingeniería comercial. Se los voy a poner aquí. ¿Sí? Que son 500, nos dice. Según fuentes de cárcel, la carrera. Ah, otra cosa, ¿no? Nunca hablamos de números cuadrados en una universidad. O sea, ¿dónde está lo perfectible que nos dé justo 500? ¿Ustedes cuántos son? A ver, en Salud Pública 2, ¿cuántos estudiantes son? ¿Sabes, Ana? Ahí te lo voy a decir. Exacto. Sí, sí. Somos 38. Pero vean, en un número grande, pero vean, al final de cabo, ¿eh? Dice, según las fuentes de información, la que se muestra que son 45 estudiantes. Matriculados en la asignatura de comunicación y marketing. Díganme, la unidad de análisis, ¿es lo mismo aquí? ¿Están hablando de la misma unidad de análisis? Una cosa es estudiantes de la Facultad de Medicina y otra cosa es estudiantes de la asignatura de Salud Pública 2. ¿En quiénes voy a estudiar? ¿En de la asignatura
o en toda la facultad. Aquí hay una incongruencia. Por eso les digo, qué importante es su unidad de análisis. Por tanto, un tipo de demostrar no probabilístico por conveniencia. Ahí vamos a ver a qué se refiere esto. Criterios de inclusión y exclusión. Bien, población, encima nada estructurada. 40 docentes. Ella ha tomado 10 porque así lo ha querido. De los 500 estudiantes ha tomado 45 estudiantes. Pero 15 estudiantes de la facultad versus 45 estudiantes de la asignatura. Entonces, por fin, no, tu población como tal, si le dices, pues tus estudiantes de la asignatura, nada tiene que ver el de cuarto, quinto año, semestre, etcétera, de las otras materias. Esa es tu población, ¿sí? Ahora, de esa población has sacado una muestra, le digo, sí, me dice. ¿Y cuál es tu muestra? Me digo. Me dices 45. Pero a ver, si tenías 45 estudiantes, bien, según Carrex de la asignatura, ¿se ha sacado un subgrupo? Le he dicho, no. Entonces no corresponde sacar una muestra. Simplemente has tomado a la población total, por tanto, o a toda la población en este caso. Por tanto, no hay muestra ni muestreo, porque has usado a todos. ¿Sí? Entonces, nada que ver de estas cosas. ¿Sí? Otra vez se va confundiendo. Técnicas, encuesta, entrevista. Ha hecho una entrevista a la directora. Interpretación y métodos. Pero vean que tanta incongruencia de los datos. Vean esto y lo que les he ido diciendo les voy a hablar. En gráfico se observa que el 70% de los estudiantes indican que la asignatura de comunicación integradas no desarrollan habilidades comunicativas, el 5% indica que sí, el 22%. Me está volviendo a describir lo que se está viendo en el gráfico. A ver si se ve ahí el gráfico. Me está volviendo a describir lo que está en el gráfico. Y cuando dicen análisis e interpretación, no dicen describan otra vez el gráfico. Analicen qué representa, qué significa ese 70%, qué significa realmente, qué interpretan por ese 22%. Les voy a mostrar su cuestionario. Y les he dicho, no mezclar además aquí de tablas. Anexos. Entonces tenemos 8 preguntas, 9 preguntas, 10, 11 preguntas. ¿Sabes qué es 11? Para ver todo el desarrollo cognitivo, tecnológico, social, etcétera, de lo que se ha ido planteando. ¿Sí? Vamos a ver una pregunta. Con esto terminamos con las 7. Vean la parte del sociodemográfico, edad, sexo, grupo, ¿no? Bueno, no les voy a decir otra cosa más que he hecho mal. Dice, en la asignatura de comunicación integrada, ¿se desarrollan habilidades comunicativas? Sí, a veces nunca. Acuérdense que ella ha dicho, cuestionario tipo Likert. Vamos a la otra. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación para usted? Dialogar con las personas, intercalar opiniones, dar a conocer propuestas. ¿Dónde está el común de una escala de Likert? He dicho que todas las preguntas que hagan, si vamos a una escala de Likert, básense en esos 3 ítems de respuesta, en esos 5, en esos 4, en esos 7 o en esos 10. Pero aquí, ¿dónde está en esta otra pregunta escala de Likert? Vamos con otra. La primera sí, con 3. Aquí, ¿dónde está la escala de Likert? Conversos, relaciones, seguridad. Entonces, vean que ni siquiera la escala de Likert a través de un cuestionario ha podido hacer. Vean que un nivel de maestría no puede haber errores que ni ustedes van a llegar a cometer. Son no sé, de facultad de hace 20 años. Y ese que ha tenido una tutora. Entonces no da pues estas investigaciones. Quedan mal primeramente los que defienden, ¿no?
Encima, si les pregunto alguna cosa en la defensa, ni me saben responder, o no, generalmente al tribunal no saben responder. Entonces, cuando hagan cualquier trabajo de investigación, sepan lo que están haciendo y lo que están poniendo en su trabajo. Si pongo un tipo de investigación observacional, sepan por qué es observacional. Defiéndanse con sus conocimientos. ¿Sí? Eso quería mostrarles hoy. Ya mañana nos sentamos a la bioestadística analítica, ¿no? Así que más tablas, más números. Nos vemos mañana, chicos. Gracias. Hasta mañana, doctor.